Bueno, pues nuevamente Shabbat Shalom a todos. Es un honor poder estar aquí ante la presencia del Señor y con mis hermanos amados. Damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido muy misericordioso. ¿Por qué? Porque Él ha abierto nuestros ojos, Él ha abierto nuestros oídos. ¿Y sabes algo? Yo cada vez que estoy estudiando la Torá no significa, recalcamos otra cosa que no sea instrucción. Torá significa instrucción. La Torá es el mismo cuerpo que conforma a Mashiach, que conforma a Cristo, es la mente de Cristo que nos fue dada a nuestros padres en aquel monte del Sinai. Entonces, cuando cada día que estudiamos la Escritura, yo siento cómo el Señor va cortando algo de mi corazón, ese prepucio de mi corazón, esa cosa que no sirve. Llámese odio, llámese rencor, llámese envidia, llámese banalidades, etcétera, etcétera. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo cada vez que estoy siendo ministrado por el Señor a través de su palabra, cada vez que yo digo, Señor, quiero obedecerte, Señor, quiero mostrarte mi amor por medio de la obediencia a ti, yo siento como el Señor va cortando, plac, 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 plac. Y veo realmente que se vuelve una realidad esta profecía de Ezequiel que dice que estos corazones de piedra los arrancará y los convertirá en corazones de carne, un corazón conforme al suyo. Eso es lo importante, y es por eso que el día de hoy estamos reunidos, para que el Señor sea glorificado, para que nosotros podamos darle alabanza. Este no es un día para nosotros, este es un día que nosotros distinguimos, que separamos de los demás días para el Señor. Y sabemos que el Señor no se queda con nada, ¿no? Esto que nosotros hacemos es una trumá. Cada Shabbat que nosotros nos congregamos, cada Shabbat que nosotros le decimos no al mundo y entregamos lo que somos, nuestra persona, nuestra amistad, nuestro corazón, compartimos alimentos, preparamos un día anterior, estamos entregando esta trumá, esta ofrenda elevada para el Señor. ¿Sí me explico? Sin esperar nada a cambio que no sea que su nombre sea exaltado, sea bendecido y que siga siendo proclamado de Shabbat en Shabbat y cada día de nuestras vidas. Sí lo podemos entender de esta manera también, ¿no? Es una trumá viviente que nosotros estamos elevando al Señor. Cada día y cada Shabbat también, que nos da la oportunidad de poderle honrar, que nos da la oportunidad de poderle alabar. Y vamos a darle una secuencia a esto que está precioso, que es este paralelo, ¿no? Que estábamos hablando Víctor y yo, del primer Mishkan, el primer templo, la construcción del primer templo. ¿Qué tiene que ver con el templo verdadero? Yo me acuerdo cuando estaba Yehoshua, que es Cristo, hablando y le dijo a los fariseos, derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Sí me explicó? Esta fue una palabra directa. Y dijeron, tantos años les tomó a nuestros padres construir este templo y dice que en 3 días lo construirá, sin entendimiento alguno, sin conocer que no se estaba refiriendo a un templo físico, no se estaba refiriendo a 4 paredes o a 4 mantas como las que estábamos viendo en la mañana de este material y de este espesor glorioso, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo mismo, a este corbán que fue provisto por Él mismo para nuestro sacrificio, para nuestro perdón, para nuestra redención de pecados. Él se estaba refiriendo a Él mismo cuando se presentó delante de Él. Cómo le adora a los pajaritos, cómo le alaban al Señor, ¿no? Me encantan esos niños de mi amigo Víctor, ¿eh? Me encantan, me fascinan. Entonces, necesitamos nosotros tener todos nuestros sentidos activos. Necesitamos nosotros no perdernos de algo. Es como si estamos siguiendo una serie, llámese, no sé, Moisés, llámese José, y de repente nos saltamos un capítulo. Puede que por ese capítulo, ni siquiera puede ser el capítulo entero, sino por 1 o 2 minutitos de ese capítulo, ya no entendamos los que vienen. Por eso es que nosotros tenemos que observar fielmente, detenidamente, la Torá, con un corazón dispuesto ¿a qué? ¿A enseñar? No, con un corazón dispuesto a recibir la instrucción del Señor para decir, sí Señor, y lo hagamos. Esto es lo que el Señor quiere. Esto ha sido su voluntad desde el principio. De hecho, me acuerdo cuando estábamos estudiando Génesis, ¿no? Cuando le dice, cuando estamos estudiando Deuteronomio,
Más adelante estudiaremos, pero el año pasado, cuando el Señor dice, sencillamente les digo, cumplan estos requisitos, cumplan estos mandamientos para que ustedes puedan seguir vivos y puedan caminar delante de mí. ¡Wow! Es que al final nosotros podemos saber que la voluntad del Señor nunca nos va a decir, ¿sabes qué? David, tienes que caminar en una cuerda floja entre un edificio y otro para agradarme. Él nunca, nunca, nunca nos va a pedir algo que ponga en riesgo la vida que Él creó. Siempre y cuando no sea con un plan que lleve poder. Porque esto no tiene provecho alguno de que David pase por una cuerda floja entre un edificio y otro. Pero que David predique la palabra en lugares recónditos, en lugares donde hay muerte para todos los que pronuncian la palabra Dios, empezando por Euskadi, ¿no? ¿Sí me explico? Esto, yo creo que el Señor sí está dispuesto a aceptar este sacrificio, ¿no? Por amor a Él. Aunque no te esté diciendo, David, vas a tener que morir predicando el Evangelio. Que no lo diga directamente. Pero nosotros sabemos las consecuencias de llevar las buenas nuevas a las personas. Morir para traer vida. Porque toda semilla que muere da fruto en abundancia. Y si nosotros morimos llevando la buena palabra, la palabra del Eterno, sabemos que no moriremos en vano. Esto mismo es lo que estaba pasando a nuestros hermanos. Cuando ellos con este entendimiento estaban elevando esta terumá. Cuando con este entendimiento y con este corazón estaban diciendo, Señor, tú me pides lo que me has dado tú. Yo no he generado nada de esto. Tú has provisto, ¿no? Recordando la parashá anterior del año pasado, que vimos que de dónde sacó los materiales, de dónde sacaron el oro. La madera. ¿De qué manera sacaron el oro? ¿Ellos fueron mineros alguna vez? No. Al final el Señor dice que puso gracia en el corazón de los misritas, de los egipcios. Y cuando les pidieron, danos oro, danos bienes, y todo el pueblo egipcio les proveyó. Entonces, ellos con este corazón y sabido de esto, no tuvieron ningún problema en decir, Señor, presentamos esto porque al final es para que tu nombre sea alabado. Este es el primer encuentro que el Señor tiene en el monte Sinai con su pueblo. Cuando primero subió Moshe, ¿se acuerdan? Luego mandó a llamar ¿a quién? A Aarón. Y luego, ¿qué les dijo? Que se acerque el pueblo, poco a poco. Cada sonido de cuerno de shofar se van a ir acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahora, esto fue en el monte Sinai. Pero cuando el Señor dio la instrucción de construir un Mishkan, un templo, no era para que poco a poco se acercaran. Era para que Él pudiese habitar en medio de su pueblo, figurativamente, ¿no? Por medio de este Mishkan. Por medio de este ensamble de herramientas perfectas. ¿Se acuerdan cómo estudiamos, no? Hace un momento, por la mañana, de que no había variación en alguna medida, sino que tenían que ser medidas precisas y exactas. Los cortes tenían que ser precisos. Ahora vamos a ver también de esto. Esta misma precisión que nuestros padres construyeron en la antigüedad, esta misma precisión también la construyó Salomón en el templo. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, la Haftará, perdón. Entonces, pues vamos a darle continuidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que dimos esta breve introducción como las del Víctor. Vamos a ver rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1. Esta es súper cortita. ¿Por qué? Porque la esencia de esta Haftará se dio en la parashá. Lo que nosotros únicamente vamos a hacer, vamos como a atar cabos sueltos. De esto se trata esta Haftará, de poder recopilar esta serie de información que nos proporcionó el Señor, ¿no? Por medio de su palabra en la mañana. Dice así, tenemos que tener muy en cuenta esto. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo, a conocerle, dicen otras versiones. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje. Hiram le mandó embajadores para felicitarlo. Pero fíjate, a tal grado que el Señor le había dado sabiduría y entendimiento a Salomón, que en lugar de decir, vale, muchas gracias, no, pues bueno, ya vamos a ser vecinos, ¿no? Somos reyes vecinos, colindantes.
Salomón le dijo las siguientes palabras. Verso 3. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre de Adonai, su Dios, ¿no? Y aquí viene debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas, ¿no? Hay otras porciones y otros estudios que dicen que debido a la sangre que había derramado David, él no era digno de construir un templo que llevara todo el entendimiento y el sacrificio agradable delante del Señor, ¿no? Y mira lo que dice aquí: debido a todas las guerras a las que estuvo metidas mi padre, que le hicieron las naciones vecinas, no podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. O sea, el Señor le dijo: cuando haya paz, entonces, y no serás tú. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planteado construir un templo para honrar el nombre de Adonai, mi Dios, tal como él había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. Ahora, estamos sabiendo aquí también algo muy importante, que esta es información de último momento. Debido a la instrucción, ¿se acuerdan cómo se llamaba la mamá de Salomón? Abigail. Abigail era la mamá de Salomón, ¿no? A ver, rapidín. Debido a que la mamá de Salomón pasó tiempo con Salomón, el niño fue creciendo en sabiduría, pero no en sabiduría como la que el Señor le proporcionó, sino en el conocimiento de la Torá. Betsabé, perdóneme, de Betsabé. Entonces, debido a esa instrucción que Salomón recibió de pequeño, es que Salomón tomó este anhelo de su padre David en construir el Mishkan, el templo. Si él no hubiese sido instruido desde pequeño, él siendo rey, hubiese pedido: dame todas las riquezas del mundo, cuando el Señor le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Se acuerdan que se le manifestó al Señor en sueños? Él le hubiera dicho: ¿sabes qué? Quiero ser el mejor rey de todos, dame todas las riquezas, quiero todas las mujeres, quiero todo el imperio, quiero que siempre me vaya bien, quiero tener buena salud. Si no hubiese sido instruido verdaderamente en el temor de Adonai, que este es el principio de la sabiduría, porque así lo declara el mismo Salomón, él no hubiese construido el templo, jamás se lo hubiera tenido en su corazón. Aunque fuera el anhelo de su padre. Yo ya siendo rey, ¿sabes qué? Me lavo las manos y... ¿no? Estamos viendo la historia de Ramsés, ¿no? Y su padre, Sati. Que el corazón y la voluntad de su padre era una, pero el corazón del chamaco era otra. Pero eso fue porque él no fue criado en Torah. Él ni siquiera fue criado. O sea, no me refiero de criado de ser criado, siervo, sino de ser educado, de ser preparado. Él no. Por eso es que él se rebela contra su padre. Por eso es que él quiere hacer siempre su voluntad. Por eso es que él siempre se sale con la suya. ¿Lo han visto, no? Sí. Lo hemos estado viendo. Sin embargo, todo lo contrario con Salomón. Salomón fue instruido en Torah. Salomón fue instruido en el temor de Adonai. Cuán importante es que nosotros desde pequeños, teniendo a nuestros hijos pequeños, a la par que nosotros vamos conociendo al Señor, lo vayamos transmitiendo a nuestros hijos. Cuán importante es, porque el día de mañana, cuando ellos ya sean unas personas físicas ante este mundo, ¿no? Que ellas ya tengan el poder para poder tomar decisiones, votar, comprar, trabajar, decidir, ellos no decidirán conforme a lo que ellos quieran, sino conforme al temor de Adonai. Y esto no lo digo yo, y esto no es un anhelo de mi corazón, esto está escrito. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Esto es una promesa que está escrita y que no la escribió el Salomón en su propia sabiduría, ni en un anhelo y deseo de su corazón, sino que fue Salomón inspirado por el Ruach HaKodesh, quien les dijo: instruyen a todos los niños en mi camino, porque yo me encargaré de reaparecerme a ellos, ¿no? De acordarles todas las cosas que les enseñaron. Hemos estado viendo la serie que antes ellos no tenían la Torá,
porque ni siquiera sabían leer ni escribir, nuestros padres. Pero ¿sabes algo? Tenían la Torá verbal, la Torá oral. Esta Torá que era tanto peso y tanto valor que no añadían ni quitaban. Esta Torá que tenía tanto amor. Estas historias que contaban de que nuestros padres, fíjate que a Abraham le pasó esto, luego él tuvo hijos, Isaac, y luego de Isaac le salieron 2, y todas estas historias las sabían todos los niños hebreos. Y eso no porque lo leyeran, sino era porque sus padres cada día se los recordaban. ¿Vieron? Esta es nuestra labor como padres. Vamos a cerrar esto. Y vamos a seguir aquí en la porción. Entonces el verso 3 dice: tú sabes que mi padre no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para, fíjate, aquí viene lo interesante, para honrar el nombre, como dicen sus versiones, el 5, Primera de Reyes 5:5, así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios. Otra cosa hubiese sido que dijera, el Dios de mi padre. ¿No es así? Pero no fue así. Él dijo, para honrar el nombre del Señor, mi Dios, tal y como él le había indicado a mi padre, David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor, esto ya le dejó de recordar lo que el Señor le había dado a su padre, y aquí es donde él le dice, ya actuando como rey, ya actuando en su sabiduría y en la autoridad que él tenía. En consecuencia, a todo esto que te vengo contando, Hiram, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. ¿No? Wow. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje, viene la contraparte. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento. Aquí en esta versión dice, y dijo él, fíjate, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Hay unos comentaristas que dicen que él no tenía temor del Señor, de Adonai como tal. Al final era una nación diferente, era una nación goyim, era una nación extranjera. Sin embargo, no tenían ley en sus vidas. Sin embargo, al ver y al enterarse, es que acuérdense que los reyes siempre tenían mensajeros que llevaban y enviaban mensajes, y no solamente mensajes, sino que contaban las noticias, era como la prensa o el periódico de aquí, ¿sabes? Entonces eran personas que se enteraban de lo que pasaba en palacio y lo publicaban entonces eran unos embajadores de mensajes. Para los romanos esos eran los famosos evangelios. Exactamente, los famosos evangelios, los que llevaban, no las buenas nuevas. Bueno, sí, las noticias, o sea, todas las nuevas, aunque no eran buenas, todas las nuevas, que son las noticias, las llevaban estas personas. Sí. Por lo tanto, al enterarse Hiram de que David, su amigo, su colega, ¿no?, su aliado, había pues ya descansado en paz, que había muerto, y al enterarse de la manera en la que estaba conduciendo Salomón su imperio, este hombre dijo, wow, qué gran trabajo hizo David, ¿no? Y es lo que les estaba diciendo Víctor hace rato precisamente, y no Víctor, es uno de los tantos mensajeros que nuestro Señor nos ha dado de generación en generación. ¿Cuánto vale más nuestro testimonio que 1000 palabras? Nuestra vida misma es la que va a decirle, es la que los va a convencer de que ellos están actuando de una manera equivocada. Nuestros empleadores, nuestros patrones, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, todos ellos pueden ver que su manera de vivir es equivocada cuando son confrontados con la verdad. Y si la verdad mora en nosotros,
Entonces, esto es una realidad. Por lo tanto, estas fueron las palabras de Hiram. Cuando recibió el mensaje, Hiram dijo, se puso muy contento y dijo, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. ¡Wow! ¿No? Y se les está refiriendo ahí específicamente a Adonai porque ocupan las cuatro. Claro, claro, claro. O sea, ahí es donde por eso yo le digo, o sea, él no adoraba al Señor, pero por medio del testimonio de David y por medio del testimonio de Salomón, él pudo darle esta alabanza al Señor. Por favor, que nuestras vidas puedan ser reflejo de Adonai. Que cada día, como yo les decía, que sea cortada una parte de nosotros que no le agrade al Señor. Y que nosotros realmente digamos, Señor, esto a mí me gusta, me gustaba, pero te lo entrego. Me niego a mí mismo, me sujeto a ti, me someto a ti. En esto es donde nosotros hacemos la distinción. En esto es donde realmente el Señor ve nuestra marca en la frente, aparte de la que tiene los hijos de Hasatán, ¿no? Que toda la gente piensa que es un chip, que es un 666, pero que es la rebeldía y la desobediencia a la ley del Señor. Aquí es donde nosotros, la apostasía misma, aquí es donde el Señor ve nuestra marca, la marca, su marca de los que son suyos, los que somos obedientes. Sé tú de los que obedecen y no de los que se rebelan, porque tú sabes cuáles son los dos finales. Entonces, dice así, así que le envió la siguiente respuesta Hiram a Salomón. Esta es una conversación bien chida, ¿no? Imagínense de días. Sí. Esto no es como mandar un WhatsApp o un Telegram y que tienes la respuesta al momento o a la noche ya cuando lo lee. No, sino que esta respuesta... Me explico, y con emoción, y yo creo que entre rey y rey le decían, pero pícale, o sea, corre, ve rápido, ¿no? Lo más rápido que puedas. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: he recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo de alimentos para mi casa. Yo creo que entre este mensaje y otro hubo unos cuantos, pero que no tenían tanta importancia, ¿no? Para poder decirle con la sabiduría de Salomón la manera en la cual ellos tenían que transportar los troncos. ¿Por qué no hacerlo por tierra y por qué hacerlo por mar? ¿Sí me explico? O sea, este tipo de negociación que se llevó a cabo. Es que geográficamente hubiera sido imposible. Claro, geográficamente, o sea, era casi imposible, ¿no? Entonces, ya luego, espero que ya más adelante vayamos teniendo así como un tipo de pantallas o diapositivas, ¿no? Para poder mostrar gráficamente esto, porque esto, como decía Víctor en la mañana, es 100% didáctico. Es la manera en la cual nosotros entendemos muchas veces el porqué de las cosas. Porque muchas veces sí podemos tener ese privilegio de saber el por qué. ¿Me explico? O sea, porque no es cuestionar, sino es que es obvio, son obviedades, podemos obviar el porqué de las cosas. Entonces dice así: mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa, le manda Hiram. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y cipresa que Salomón quiso. Y Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 4.400.000 kilos de trigo para su casa y 440.000 litros de aceite de oliva puro. ¡Wow! ¿No? Sí dimensionamos, ¿no? Las cantidades. Es una cantidad multimillonaria para ese tiempo. O sea, eso, y para ahora también. Esto también es multimillonario, pero recuerden que Salomón fue el único rey sabio que desmonetizó o que desvalorizó la plata. Y que todo su comercio y todo su reinado era por medio del oro. Imagínense eso, ¿eh? O sea, era una sabiduría, era un dominio tan impresionante que tenía Salomón, que yo creo que esto era como diciéndoles, miren, pues, ¿cuánto le pagamos, no? Vamos a darle esto. Y quizá el pueblo de Hiram dijo, Dios mío, esto es mucho más de lo que nosotros le estamos proporcionando, pero triplica lo que nosotros le estamos proporcionando.
Es un pago anual. Y esto es un pago anual. Por lo tanto, esto también era parte del testimonio del Señor, ¿no? Para saber, para que Hiram pudiera saber la manera en la que Adonai estaba proveyendo y estaba haciendo crecer a la nación de su pueblo. Y dice así: el Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Quise leer este previo para que pudiéramos entender lo que viene a continuación. Dice, así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Hubo una tregua, hubo un convenio, hubo un colegueo, formaron una relación de javerim. ¿Me explico? De colegas, de que, bueno, lo que necesites y yo cuando necesite, yo sé que cuento contigo, tú cuentas conmigo, perfecto, no pasa nada, Salomón, ¿no? De hecho le decía, creo que Irán el Salo, de cariño, no es cierto, ¿no? Pero, o sea, hubo esa tan gran conexión que hubo paz. Y esto no fue gracias a Salomón ni a David, sino al Señor. Y a estos dos hombres, Salomón y David, que no se negaron a la voluntad de Dios. Podemos entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si tú no te niegas a la voluntad de Dios? Grandes cosas. Nunca pase lo que dijo Isaíahu, que es Isaías, o Jeremiahu, que es Jeremías, ¿no? Que nunca en nuestra boca haya, pero es que Señor no puedo, pero es que Señor no tengo, ¿no? Pero es que Señor, ¿yo qué soy ante esta sociedad? Porque lo único que al Señor le basta es tu obediencia y la disposición de tu corazón, para que Él pueda levantar de ti y hacer algo brutal. Y no refiero para darte fama, para darte honra, no, sino para poder levantar su nombre. Utilizar a dos mexicanos sacados de la basura, ¿no? Del basurero municipal de allá del DF, de la ciudad del smog y todas esas cosas como que se conoce, para poder traer un mensaje de salvación. ¿Cuáles mexicanos ustedes? No, yo digo de unos mexicanos por ahí, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero ¿qué creen? Nosotros ni estamos reinando, nosotros ni estamos viviendo como reyes, nosotros no tenemos ni lujos, ni queremos reinar, ni queremos vivir como reyes, ni queremos lujos. Lo único que nosotros queremos hemos conocido la verdad, queremos vivirla y queremos formar parte de esto para que también todo el pueblo de Adonai pueda vivirla. ¿Me explico? Queremos ser estas herramientas. Hay muchas personas que quieren ser estos utensilios, ¿no? Como dice, utensilios de barro, de madera, o de oro, o de plata. Muchas personas quieren ser, yo quiero ser un utensilio de oro para que el Señor me use. Pero oye, el Señor, por mucho que tú seas un utensilio de oro, pero estés lleno de excremento, estés lleno de suciedad, jamás el Señor va a usar ese utensilio para su propósito. Es preferible que seas de barrito, que seas de madera, pero que estés bien limpio, para que el Señor pueda usarte, porque tú vas a estar seguro que el Señor te va a usar, porque te has guardado para Él, te has santificado para su propósito. Este es el caso de nuestros hermanos del pasado, que tuvieron sus errores, que tuvieron sus ensuciones, ¿no? Que su cubertería se llenó de lodo en algunas ocasiones, pero que pudieron siempre volver al Señor. Hubo arrepentimiento, hubo esta práctica que se llama Teshuvah, que hemos hablado ya anteriormente, lo que significa. Y vamos a continuar, porque esto está precioso. Y luego el rey Salomón, dice así, impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Y cuando dice que impuso trabajo forzado, no significa que Salomón se volvió un azotador, un gobernante sin escrúpulos, no significa nada de eso, sino que significa que él empleó a 30,000 trabajadores de todo Israel para poder cumplir una función. Esto también es conocido como una leva, ¿no? Es como un impuesto con retribución. Iba a decir que se hizo como un impuesto. Hizo como un impuesto con retribución. Y ahorita van a ver por qué es un impuesto con retribución. Creo que se llama leva esto. Van a ver por qué. Fíjate, dice que que el rey Salomón le dio trabajo a 30,000 trabajadores de todo Israel. Y era un trabajo pesado. Pero ¿sabes algo? Cuando tú tienes un empleador o un jefe que te pone un trabajo pesado,
pero así como te pone un trabajo pesado, también te pone las facilidades para realizarlo y también unos beneficios para que tú puedas seguirlo realizando, puedas seguir realizándolo. Entonces, es leva, ¿no? Sí, leva, sí. Una leva, vale. Entonces, La palabra en esto hebreo se... es más. Así como suena como Más. más en español, pero es más en hebreo y se representaría como un tributo o un impuesto. Como eso es un tributo, un impuesto, pero remunerado. Claro. Remunerado con un beneficio. Y vamos a ver cuál es el No beneficio. como el que se le pone un esclavo, ¿me entiendes? Exacto, eso es a lo que yo me refería. No se les trataba bien. No, ya verán ahorita. Ahí vamos para allá. Fíjate, una vez que ya les dio el trabajo a estos 30,000 trabajadores de todo Israel, los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes. Si eran 30,000 y eran 10,000 por mes, entonces, ¿cuántos grupos hizo? Hizo 3. Ahora vamos a ver la sabiduría de un buen jefe, de un buen líder, de un buen gobernante. Entonces, dice, los envió por turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. O sea, que estuvieran trabajando arduamente, con comida, con sustento, con todo, y fíjate, el corazón de que ellos pudieran regresar a casa. La palabra casa, en este punto o en este contexto, se refiere a que puedan regresar con su familia. Porque si no, si dijeran al punto de partida o al punto de reunión, ¿sí explico? O a donde comenzaron o al país, no. Pero regresar a casa es que regresen con su familia. Sí, específicamente a la familia. Entonces, un mes de trabajo por 2 meses de descanso. Con remuneración, ¿eh? Eso sí era un mes donde, Es esos trabajos que ya no hay. donde es exactamente, de esos trabajos que ya no hay. Entonces, fíjense la coordinación. Si iban 10,000 para trabajar un mes, luego bajaban estos 2 meses. El primer mes era el que se iba a ir el segundo grupo y el equivalente al que se iba a ir el tercero. Para cuando se fuera el tercero, estos volvieran y empezaba su primer mes y así sucesivamente. O sea, imagínate esta coordinación. Era brutal. Es que no estamos hablando de 100 trabajadores o de 1,000. Estamos hablando de 30,000 trabajadores. O sea, de miles, de centenares de trabajadores. Sí. Wow, ¿no? Entonces, ¿qué está preguntando Lucecita? ¿Pero en qué porción estamos? Primera Reyes 5.13. Vamos al 5.13. Primera de Reyes 5.13. Y ya, una vez que dijo eso, dice así. Y 2 meses en casa, Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros. Aparte de eso, tenía 70,000 obreros y 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa. Y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. 3,600 capataces. ¿Qué son 3,600 capataces? Hablando de casi 150,000 personas. 185,000. Eso es, hablando de casi 180,000. ¿Qué son 3,000? Habla acerca de la cantidad de egipcios que tenían que estar supervisando a los hebreos. Creo que eran más egipcios de los hebreos que estaban trabajando. Sí. ¿Esto de qué habla? ¿O de qué te está hablando a ti? Pues La la gente no requería sabiduría de él, de su forma, o sea, una sabiduría tremenda para compaginar todo que esté. Claro, exactamente. Y aparte de todo eso, lo que estamos hablando es cuando hay un acuerdo, cuando hay un impuesto en el cual, oye, yo voy a pagar mis impuestos, pero yo tengo derecho a la seguridad social. Yo voy a estar seguro que tengo derecho a la prestación de mi paro para mi jubilación. Intentando que marque todo justo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mismo Salomón en el libro de los Proverbios escribió que la pesa cabal es la que agrada al Eterno. Entonces, ¿cómo el autor de los Proverbios podía tratar de una manera incongruente, ¿no? Podría tratar de esta manera tan desequilibrada o turbia o media trunca a su pueblo, cuando él estaba hablando de lo que el Señor le estaba diciendo en los Proverbios? La pesa cabal es lo que agrada al Señor, pero la pesa deshonesta es la que el Señor aborrece. Entonces, aquí estamos hablando de que ni siquiera les estaba diciendo que eran los jefes azotadores. Está hablando de que eran personas que estaban para supervisar el trabajo, para poder mantenerlo a él también al tanto, ¿no?
y si surgía alguna duda, algún accidente o algo, estas personas exactamente se encargaban de proporcionarle todo a estos trabajadores. Y la coordinación misma del evento. Y la misma coordinación, claro. O sea, imagínate, ¿no? O sea, cuando nosotros operamos correctamente, y eso es a lo que yo quiero ir, cuando nosotros que estamos conformando este Mishkan vivo, como hace rato lo estaba como la Pugi, ¿no? Este Mishkan vivo, que es el templo. Nosotros somos, hace rato dio bastantes textos, Víctor, acerca de que nosotros somos templo de Ruach HaKodesh, que nosotros somos el templo, nosotros somos la morada del Señor. ¿Por qué? Porque si yo tengo su Torah en mi vida, si yo estoy siendo obediente, estoy siendo recíproco, estoy en la emuná, que eso es lo que significa emuná, no significa una fe ciega, no significa andar por el mundo vagando pensando que el Señor me va a ayudar, sino significa caminar bajo la directriz del Señor en respuesta a su fidelidad para conmigo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, no? ¿Con qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Pues viviendo en una emuná verdadera, en una emuná íntegra. En respuesta a tanta fidelidad del Señor, pues yo voy a ser fiel en lo poco. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Esta unificación, este trabajo en equipo para poder construir el templo que el Señor, porque ellos tenían pensado que iba a ser la morada del Eterno, cuando nosotros sabemos que dice que ninguna casa puede contener tanto poderío y tanta majestad. Y fíjate lo que dice la Escritura, que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo va a caber, por muy grande que sea, en la torre esta, ¿cómo se llama la torre más alta de Estados Unidos? El Empire State, ¿no? Sí, bueno, ahora sí. ¿No? Bueno, hay más altos en el mundo. Yo sé que habrá más altos en el mundo y no me viene el nombre, pero imagínense. Están en Dubái. ¿Ustedes creen que el Señor podría caber allí? No, era algo figurativo, bien lo decía Víctor en la mañana. Sí. Dice la Escritura que la tierra únicamente es el estrado de sus pies. Y si la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo el Señor va a morar en mí? Oh, qué pregunta, ¿eh? Si la tierra solamente es el estrado de sus pies, ¿cómo el Señor me hace la invitación de que si yo le sigo, Él vendrá a tabernaculizar en mí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no hago, eso no hago. Lo que yo quiero decir, eso no digo. ¿No? Y de otra parte dice, es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cuando nosotros recibimos la Torá, cuando nuestros padres recibieron la Torá por primera vez en el monte Sinai, estaban recibiendo al mismo Mashiach, el Mesías. Estaban recibiendo toda la forma de lo que es el Señor, el conocimiento, la sabiduría, la plenitud, la vida, estaban recibiendo allí, en esa primera entrega. Cuando Mashiach vino por primera vez, física y corpóreamente, y Él se entregó, pero es que no se entregó por nosotros, se entregó a nosotros. Él murió por nosotros, pero nosotros ¿cómo sería la palabra? A la respuesta generada por mí ante ese sacrificio es recibirle a Él. Por eso dice la Escritura, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Adonai. Sí, saben, ya ven por dónde voy más o menos, ¿no? Cuando nosotros recibimos su instrucción, para ya no vivir más como nosotros vivíamos, porque si nosotros recibimos su instrucción pero seguimos viviendo como vivíamos antes, entonces no hemos sido salvos, no hemos sido limpios, no hemos sido regenerados y no hemos ni siquiera empezado por el proceso de la regeneración del Ruach HaKodesh. Sin embargo, si nosotros le recibimos y estamos en esta lucha diaria, por eso dijo Pablo, yo cada día muero, todos los días muero, porque lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, por cuanto me encuentro en este cuerpo de muerte. Y dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Gracias a Yehoshua HaMashiach. Esta es la diferencia de estos templos.
a la diferencia, fíjate, tanta elaboración, tanto compromiso para poder construir este templo, que se nos olvida muchas veces que estamos nosotros en el mismo trabajo, sabiendo que todos formamos parte de este templo, que la base y el cimiento, ¿quién es? Mashiach, ¿no? Y los pilares, ¿se acuerdan quién eran? ¿No? Los profetas y los apóstoles. Y sobre ella dice que se empieza a hacer toda la construcción, a fin de que el cuerpo de Cristo y este edificio esté como, esté perfectamente en armonía. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Este es el paralelo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque si yo les pudiera leer lo que es la Haftará como tal, les voy a hablar de medidas, les voy a hablar de materiales, les voy a hablar de formas. Pero el Señor no quiere que nosotros entendamos medidas, formas, materiales. El Señor quiere que las medidas, que las formas, que los materiales seamos nosotros. Para que cada uno, así como esas cortinas que hablaba de la mañana Víctor, ¿no? Que se unían perfectamente y que no había media de separación. No había nada, o sea, nada había para que se pudiera colar, aunque sea un mosquito. Entre el nada. Era todo perfecto. Así tenemos que estar tú y yo. Así, de esta manera, nosotros como hermanos tenemos que trabajar en nuestro conocimiento de Mashiach, esforzándonos en querer conocerle cada día más a Él, dejando por un lado nuestros intereses propios, dejando a un lado que, bueno, está bien, tengo mi familia, pero ¿sabes algo? Yo tengo una familia que valoro más que mi propia familia, y mi familia lo sabe. Todos los que obedecen al Señor y le aman, yo les considero mi familia. ¿A quién se les afigura esto que les estoy diciendo? ¿A quién les recuerda? A Mashiach, cuando le dijeron sus discípulos, te busca tu madre y tus hermanos, ¿no? Te buscan. Le dice Mashiach, ¿mi madre y mis hermanos? Si estoy con ellos. Todo aquel que hace la voluntad, mi voluntad, o sea, la voluntad del Señor, es mi madre y es mis hermanos. ¡Wow! ¿No? ¿Qué significa esto? Que este entendimiento que vamos teniendo poco a poco nos hace ser más como Yeshua. ¿Por qué? Porque para mí vale más este pacto y este sacrificio que aquellas personas que llevan mi misma sangre. No significa que tengan menor valor. ¿Por qué? Porque Mashiach murió por todos. Sin embargo, mi corazón, mi alegría, mi gozo, ¿me explico? Y seguir fortaleciéndome en emuná va a estar alrededor de los que le temen al Señor, no de los que no le temen, por mucha sangre que sean míos, por mucho que me duela. ¿No es así? Entonces, vamos a seguir. Entonces dice así, Salomón, por orden del rey, aquí está, el 17, ya vamos a terminar, por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Jebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Estamos hablando de que pueblos se siguen añadiendo, ¿no? Para comprar esta gran osadía. Capítulo 6 dice, fue a mediados de la primavera en el mes de Siv, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Estamos hablando de que Salomón subió al trono y desde que comenzó a pedir todos los materiales, ¿no? Desde que comenzó a recabar todo, a pedir proveedores, etcétera, 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 hasta que comenzó a construir el templo, pasaron 4 años aproximadamente. 4 años. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que el reino de los cielos es semejante a un hombre que antes de construir una casa, ¿qué dice así? ¿Cómo dice la parte? ¿Cómo dice esa porción? Planea, ¿no? Planea. Mira, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué puedo llevar?
¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a construir por emociones, si nosotros empezamos a construir bajo convicciones que no están bien fundamentadas, pasará como el hombre que construyó su casa sobre la arena. En vergüenza terminarás, siendo una llamarada de petate, siendo una esponjita de estas que tú le prendes y hacen una llamada, una esponja de cocina de esas, tú la prendes y se enciende esa cosa, ese paste, un paste de esos. Pero ¿qué pasa? Así tan potente fue que se prendió que con la misma potencia se apagó. ¿Qué pasó con Pablo, perdón? Cuando conoció el mensaje, ¿qué fue lo que hizo? ¿Hasta qué tiempo duró? 12 años. Muchísimo tiempo. ¿Qué significa esto, familia? Estamos en pos de conocer a nuestro Salvador. No conocerlo es que no significa que ya lo hayamos conocido, porque cada día nos damos cuenta que cuando estudiamos su palabra, wow, esto no sabía, wow, no me lo imaginaba así, yo no lo había visto de esta manera, ¿no? Como yo le comenté a Víctor hace rato, ayer, yo no lo había visto por este lado. Esto significa que no tenemos que correr, familia, que todo tiene su tiempo. Salomón pudo haber, con todo el poder que tenía, pudo haber apresurado las cosas, porque él podía. Sin embargo, en el 4º año de su reinado, y eso fue poco, fue poco, se tomó su tiempo. Vieron toda la organización, y esta organización no era de sus ayudantes, no era de sus, ¿cómo se les llama a las personas que están? No, de los que están siempre al lado del rey. Los asesores, sus consejeros. No, sino era el mismo Adonai quien le estaba dando la instrucción, así como se la fue dado a Moshe en el monte. ¿Recuerdan? Haz conforme a lo que te enseñé, ¿dónde? En el monte. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que el Señor no te va a pedir que hagas algo cuando no tienes la capacidad de hacerlo todavía, cuando todavía no tienes el entendimiento para hacerlo, porque puedes quedar en vergüenza. Y no lo hace para que, es que si no, mi nombre va a quedar en vergüenza. No, para vergüenza propia es. Es mejor poco a poco. Hace rato decíamos, creo que no lo leímos y me estoy confundiendo, en Primera de Pedro, que dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Deseamos esta leche. No tiene nada de malo. Antes sí, cuando estamos en el mundo de este cristianismo, que es cristianismo secular, sin entendimiento realmente y conocimiento del Señor, era de mucha vergüenza cuando se leía este verso, esta porción de ser como niños recién nacidos, y te volteabas a ver, ¿no? A veces a los aquellos que van empezando, porque yo ya estoy comiendo un chuletón de 2 kilos, de vuelta y vuelta, me lo estoy empacando, ¿no? Y tú piensas que, porque ya llevas tanto tiempo, es que ya, que tú necesitas ya alimento sólido, ¿no? Sí. Tienes tú este falso criterio, esta falsa opinión, tienes incluso este prejuicio, claro, de que, oye, como ya llevo yo, como cuando un día me dijo, ¿no? Una persona muy cercana a mí, me dijo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí si yo llevo 40 años en Cristo? Y le dije que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Wow, ¿no? Esto me lo dijo una persona. Y yo con mucho dolor en mi corazón lo digo, porque el tiempo que tú lleves congregándote, que lleves escuchando la palabra, no significa nada. No significa que ya sabes todo. No significa que ya sabes todo. O puede ser que lo sepas todo, pero si no lo aplicas, dice la Escritura, que te engañas a ti mismo. ¿No? Que puede ser un oidor olvidadizo. Sí. Seamos hacedores, no solamente oidores, dice Santiago 1:20, engañándonos a nosotros mismos. No te engañes. El Señor no te pide que corras, el Señor te pide que vayas caminando. Por eso dijo Mashiach, ligero es mi yugo y es fácil también mi carga. Toma mi yugo. Al tomar su yugo, ¿no? Imagínate un yugo junto con un buey. Al tomar esto, al tomar su Torah, ya no vas más a caminar en el desierto tú solo. Ya no vas a ser como nuestros padres están dando vueltas.
Porque si nosotros entendemos que esta historia no se trata de nosotros, no se trata de mis necesidades, no se trata de cumplir mis sueños, no se trata de cumplir mis anhelos, sino que se trata de cumplir la voluntad y el propósito de Dios, entonces dejaremos de dar vueltas y caminaremos en línea recta. No bajo nuestro propio entendimiento, sino conforme a las pisadas de Mashiach. Porque si su yugo es fácil, es porque Él es el que lleva la yunta. ¿No? Otro, es el capitán de mi barco, otro cliché cristianoide. Él es el capitán de mi barco, es el piloto de mi avión. Es el faro que te ilumina. Es el faro que te ilumina. Porque parece que claro. es el faro que te está iluminando para que veas las cosas como un barco perdido que ve el faro y sabe a dónde dirigirse. Eso es. Y no andamos a ciegas nosotros. No andamos a ciegas. Porque si la luz de Mashiach nos ilumina, y dice la Escritura, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino, ¿qué significa nuevamente? Que vives conforme a... Que está exacto. Que si yo estoy viviendo conforme a la instrucción del Señor, su instrucción para mí será como esa luz que alumbra mi camino. ¿Lo podemos entender de esta manera? Como cuerpo, como templo de Mashiach, como lo que estamos, no con lo que nosotros estamos construyendo, no, sino que voy a llegar al punto que quiero llegar. Dice así, el templo, dice así, en 6.1, había pasado 480 años desde el día en el que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Misraim. En 480 años, esta iba a ser la construcción del segundo templo del Señor. ¿No? Porque el primer templo lo construyeron, ¿quién? Moshe. El tabernáculo. ¿No? El tabernáculo, exactamente, el tabernáculo. Y en 480 años No habían construido nada. se iba a construir el primer templo. ¿No? Un templo ya en funciones, un templo que ya no iba a ser móvil, como el que estábamos viendo, sino un templo donde... Exactamente, un templo en el que ya se iba a establecer. Ellos pensaban que se iba a establecer para siempre. Ellos pensaban. Porque con toda esta cantidad de cosas, de maderas, de piedras y de piedras y de este ensamble tan perfecto, entonces cualquier arquitecto, cualquier jefe que maneje todas las canteras dirían, oye, se llevó las mejores rocas de cantera. Esto, como dice, ¿no? Como decía el que creó el Titanic, esto ni Dios lo hunde. ¿No? Vaya sorpresa. Y vaya sorpresa, ¿no? Entonces, inocente palomita, ¿no? Entonces, la gente ha de haber pensado, este templo tan glorioso quedará para siempre, nunca quedará para siempre. Cuando no se imaginaban que el verdadero templo, cuando el verdadero templo iba a volver a ser móvil. Porque tú y yo somos el templo del Ruach HaKodesh. Y tú y yo estamos moviéndonos. Y tú y yo estamos dispersos en todas las partes del mundo. ¿Creen que es un solo templo? Es un solo templo. Sin embargo, aún no está todo junto. Aún no está perfectamente ensamblado. ¿Por qué? Porque llegará el día en el que el perito arquitecto llegue y él sea el que haga el ensamble perfecto. ¡Wow! ¿No? Imagínense esto. Y terminamos con esto. El templo del rey Salomón, que construyó para el Señor, medía 27 metros, como conocimiento general de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de medio alto. La antesala que estaba en el frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente, que era donde caminaba Mashiach, que se llamaba también el pórtico de Salomón. Este famoso pórtico de Salomón. Y dice, Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores. Fíjate, hay que entender eso también. Construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. Significa que estaban las paredes exteriores y que sobre esas paredes exteriores él hizo habitaciones. ¿No? ¿Se acuerdan que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay?
¿Se acuerdan de eso, no? Esta porción que dijo Mashiach. A donde yo voy, ahora no pueden ir ustedes. Pero yo quiero que sepan que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Wow, ¿no? Él siendo Él siendo el Dios Todopoderoso y nos invita a que nosotros moremos en Él y que Él more en nosotros. Esto es cuando se va a completar nuevamente y vamos a ser plenos en Él. ¿Quién? En el Abba, que es el todo quien lo llena en todo. Cuando vamos a hacer este Ejad, cuando esta injerción, cuando nosotros decimos Baruch Hashem, ¿no? Que el Señor sea lleno de injertos. Cuando nosotros seamos injertados eternamente y para siempre con Él, pero no por secciones, sino todos juntos en Él. Y que podamos ser el todo juntamente coexistir con el todo. De la unicidad que hablaba Víctor en la mañana, de este famoso Ejad, esta unidad. ¿Pueden entender eso? El complejo era de 3 pisos, el piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de medio tenía 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones, nuevamente habitaciones, estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo de que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en el templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo. Esta es una parte gloriosa y preciosa. No hubo metal que forjara en toda la construcción del templo, el templo, valga la redundancia, no hubo metal alguno. Y ahorita vamos a ver, dice, no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro. Porque el hierro, ¿qué representa el hierro? ¿Se acuerdan de este dicho, no? Bueno, no sé si es mexicano. Que con hierro mata. A hierro muere, ¿no? El hierro es símbolo de muerte. Es símbolo, ¿no? Para dar muerte. Por lo tanto, aquí no estaban hablando, no había ni siquiera pensamiento de muerte alguna, humana, ¿no? Sino estaban hablando de que se iba a construir vida, se iba a construir vida allí. Porque iba a ser la remisión de los pecados de nuestros hermanos y de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow!, ¿no? La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo, había una escalera de caracol para subir al piso medio y otro tramo de escaleras entre el piso de medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones contra 3 lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces, Adonai le dio el siguiente mensaje a Salomón. Y con esto terminamos. En cuanto a este templo que estás construyendo, y esto habla para nosotros, este es un mensaje para nosotros, así como fue para Salomón, recordando que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo quiero que tú escuches esta palabra del Señor y que realmente la creas, porque ¿somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? ¿Am Kadosh o no somos Am Kadosh? ¿Somos pueblo santo o no somos pueblo santo? Linaje escogido, real sacerdocio del Señor. ¿Estamos a su servicio o no estamos a su servicio? ¿Sí o no? En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos, aquí viene pueblo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Esta palabra fue una palabra que le dio el Señor a Salomón antes de Cristo. Pero también Mashiach se la recordó. Al ver que su pueblo muchos años se extravió, se volvió a la rebeldía, se volvió a la idolatría, olvidando esta palabra que el Señor le dijo por medio de Salomón a su pueblo. El Señor mismo, Adonai, por medio de la figura del Redentor, de Yehoshua, de Cristo, de Jesús, el Mesías, que
dejando su gloria, disminuyó corpóreamente para poder hacerse a nuestra imagen. Él estando en esta imagen, al igual que nosotros, dijo las siguientes palabras: si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a él. ¿Y qué dice, Víctor? Y moraré en él, moraré en ustedes, ¿no? Y moraré en él para siempre. Podemos volver a leer esta parte. Primera de Reyes 6:12. En cuanto a este templo que estás construyendo, si me amas y guardas mis mandamientos, y nos saltamos al 13, mi Padre y yo, que no estamos hablando de dos personas, como hace rato lo entendimos, pero es que así lo dice la transliteración, desgraciadamente, ¿no? Pero lo que quiere decir es, con todo el poder de lo que soy, vendré, dice, y viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Fíjate, Juan 14:20 dice: Juan 14:20. en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. O sea, que yo soy el Abba, ¿no? Que Él es el Que Abba. yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Wow. Podemos ver este paralelo. Podemos ver estas dos porciones, muchísimos miles de años de separación. Bueno, cientos de años de separación entre lo que Adonai le habló a Salomón y lo que Yehoshua nuevamente nos vuelve a decir. Es una exhortación a qué. Y con esto termino ya. Ahora sí ya. ¿A qué nos está exhortando el Señor? Que seamos fieles, obedezcamos. Cuando Salomón dijo, el templo está hecho, entonces vino palabra de Adonai para decirle la condición por el cual él iba a descender en ese templo y se iba a manifestar en su pueblo. Si me aman, si me obedecen, si sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré en medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Quieres vivir los milagros y los prodigios que vivieron nuestros padres? ¿Cómo el Señor los libró de mano de Faraón? ¿Cómo el Señor los libró de batallas? ¿Cómo los libró de muerte? Porque eran muertes seguras. Porque eran personas, los enemigos eran personas guerreras, adiestradas para la batalla. Y el pueblo de Israel tenían al poderoso de Israel, Adonai Tsebaot. ¿Quieres vivir eso en tu vida? Aquí está la condición. Y no es una condición que el Señor te ponga, pues, sí, no. ¿Quieres realmente que yo esté contigo? Entonces tú muestra que estás conmigo. Muestra que estás conmigo. Y así es el día como hoy te dice, pueblo del Señor, muestra que estás conmigo y yo estaré contigo para siempre. No estamos hablando de que son por obras, estamos hablando de que ya hemos creído en el sacrificio de Cristo y que por ende es que nosotros vamos a ser obedientes por amor a Él. Amén. Pues un abrazo a todos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Un abrazo a todos los que nos estuvieron viendo en la transmisión y Shavua Tov. Por cierto, preparémonos desde ya porque se acerca Pesaj, se acerca nuestra primera festividad de primavera, Pesaj, se acerca Pesaj, que es la fiesta del Señor. Vayamos desintoxicándonos mentalmente, físicamente también, vayamos seleccionando todo aquello que leude, que sea la levadura, que cause, que leude, que se fermente nuestra vida y vayamos retirándola poco a poco. Deshaciéndonos del orgullo. Sin afán, deshaciéndonos del orgullo, de la altivez, de la rebeldía, del corazón no arrepentido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya daremos también un servicio especial para eso. Shalom familia, Shabbat Shalom, hasta luego.